Módulo de este diplomado de Dirección y Gestión Educativa, y en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es el módulo de Gestión del Talento Humano. El nombre de Gestión del Talento Humano básicamente es lo que se ha colocado con el propósito, digamos, de ver este tema en doble dimensión. Por un lado, el tema de la dirección de personas y por el otro lado, lo que cada persona en sí significa como algo valioso, que tiene para aportar en una organización. Entonces, en este módulo trabajaremos 8 sesiones que están distribuidas a 2 sesiones por semana. Estamos intentando un horario un poquito distinto, los días martes y los jueves, así que esperemos que podamos seguirlo, si lo pueden seguir en tiempo real o si no, la versión grabada, y las consultas las pueden ir planteando en el chat. Entonces, un poco para ubicarnos, en este módulo lo que haremos es como dinámica de trabajo, muchas preguntas. Y tras esas preguntas, que espero que cada uno me pueda ir siguiendo, las vaya razonando, en algunas cederemos un poco tiempo para que me respondan a través del chat para poder un poco profundizar en la discusión, y otras que básicamente quisiera que las tomaran como referencia para ir haciendo su actividad reflexiva, de tal modo que este módulo les sirva tanto como un proceso de conocimiento personal para desarrollar el talento que cada uno debe tener, y otro de un poco ampliar unos criterios para valorar a las otras personas y en la medida de lo posible, cuando se tengan las oportunidades, procurarles, valga la redundancia, una oportunidad para que desarrollen su talento y encuentren su espacio en la organización y en general en la vida para cada uno. Entonces, lo que les decía, habrá muchas preguntas. He procurado que más o menos vayan entre 5 a 7 preguntas, un poquito haciendo la analogía que si nos ocupáramos de una pregunta de ellas por semana sería un buen criterio. Entonces, lo que les voy a compartir básicamente es fruto de, digamos, de dos situaciones. Uno, de lo que he leído, de lo que he seguido en algunos programas de formación, y otro de la experiencia que de alguno u otro modo la he ido consiguiendo en el tiempo. Tuve una oportunidad de trabajar programas educativos, no a nivel de dirección de colegios, pero sí a nivel de dirección de equipos, de capacitadores docentes, y en ellos me tocó estar de algún modo en el otro lado de la, digamos, de la acción laboral. Uno muchas veces cuando está de algún modo dependiente, como que dice, aquí las tareas parece que no fueran acertadas, como que comienza a juzgar que hay mucho escenario para hacer acciones más perfectas o más perfectibles, pero cuando está en la parte directiva se da cuenta que tiene que responder a muchos más factores. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es que una vez que estás como jefe de un grupo, te tienes que ocupar no solamente del contenido o de la tarea que hay que hacer, sino de unas condiciones añadidas, por ejemplo, la seguridad en el trabajo, el cumplimiento de los contratos o de las cláusulas de contrato con la gente, optimizar los recursos, que tus usuarios estén satisfechos con el servicio, si no hay que hacer reajustes. Es decir, implica tener una mirada muy amplia. El directivo, en verdad, si es que se mete en el tema, tiene que dominar, por un lado, el campo técnico en buena medida de lo que le ocupa a la empresa o a la escuela, en este caso, como instituciones educativas, y por el otro, de cómo hace que esas personas hagan de mejor modo posible su trabajo. Entonces, más o menos, en virtud de esas dos situaciones, de lo que he leído, lo que he aprendido y lo que he vivido, es que he organizado este curso y esperemos que lo podamos aprovechar. Mi nombre es Moisés Pariaguache y estaremos casi por mes y medio en este curso, ¿sí? Entonces, vamos empezando un poquito la idea, lo que había compartido aquí en esta primera diapositiva, un poco para ubicarnos cuando decimos gestión del talento humano, unas preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es lo valioso de una persona? ¿No? Si cada uno se lo pensara, seguramente que comienza, digamos, a decidir, ahora para responder aquí, ¿qué hago? Cuando me dicen una persona, puedo pensar en las personas en general, puedo pensar en una persona en específico, y yo creo que ese es el mejor criterio. Pensar en una persona en específico y preguntarnos, ¿y qué de valioso tiene? Y cuando decimos qué de valioso tiene, la pregunta es, consecuente de ello, ¿y todas las personas serán valiosas?
¿Todas las personas tendrán algo de valioso? A mí me resulta muy importante hacerme estas preguntas centrales porque resultan radicales al momento de tomar una decisión. Como por ejemplo, recuerdo con mucho digamos, significancia este episodio, no sé si todos los que se han matriculado en el curso vivieron este acontecimiento de digamos, un atascamiento de unos mineros en una mina de Chile, cuando era presidente el que actualmente es presidente, Piñeira, y se invirtió mucho tiempo en intentar rescatarlos, al punto de que según las condiciones de rescate a una persona se cumplieron, se cerró el protocolo, ya se había cumplido, no lo lograron rescatar, y el presidente en su momento dijo, son ciudadanos nuestros y por ellos invertiremos todo el tiempo que sea posible para rescatarlos. Son ciudadanos nuestros. Y más o menos ese es un esquema que he visto que se repite en diferentes circunstancias. Cuando la persona está en peligro, se hacen todos los esfuerzos por rescatarlo. Pero las personas que aparentemente no están en peligro, muchos de ellos nos resultan indiferentes en la vida. Entonces yo quisiera un poquito ir por ese lado, que después de este curso salgamos muy conscientes de que todas las personas son valiosas y que deberíamos ocuparnos de ellos. Hay otra frase que me parece interesante y que sí la quiero compartir como una premisa. En general, en una organización, la gran meta que tendrá el directivo es cumplir las tareas de la organización, pero sobre todo hacer posible que cada una de las personas que están implicadas en esa organización crezcan. Y para crecer, lo que nos toca es tratarlos. O sea, necesitamos tratar a cada persona para poderle ayudar a crecer. Si no hay ese trato, será muy difícil, será de algún modo cuestión del azar que logremos ayudar a una persona. Entonces, eso implica que la persona, para que pueda tratarlo al otro, tiene que entender un poquito en qué consiste la persona, qué es lo que le motiva a la persona, qué necesidades tiene, cómo se satisfacen. Y en función de la satisfacción de las necesidades, es muy probable que la persona se implique un poco más con las tareas de la organización. Entonces, de ahí lo radical de esta primera pregunta. Intentemos entender qué es lo valioso de una persona. No hemos respondido qué es lo valioso a una persona, pero sí que quería un poquito dar ese panorama de que vale la pena pensárselo. Luego, en función del marco teórico que les contaré un poco, quizás ya nos dé mejores criterios para poder enunciar una definición de lo que podríamos entender cada uno que es valioso en una persona. La segunda idea es, ¿siempre es posible ser mejor persona? No sé, aquí ya he hablado unos 4 minutitos, si quisiera un poquito habilitar la opción de las personas que están conectadas, que dijeran en términos cortos si consideran que es posible, si siempre es posible mejorar como persona, que sería la pregunta 2. ¿Sí? Si es que escriben, por favor, los que tienen opción de hacerlo. ¿Sí? Ahí vemos una primera opinión. Dice, frente a la cuestión, ¿siempre es posible ser mejor persona? Dice, claro, es posible cambiar, depende de la actitud y la perseverancia de cada uno. Entonces, si vamos con esa primera intuición muy buena de que sí es posible mejorar, pero depende de uno. Cuando decimos, o cuando la participante dice, depende de la actitud y la perseverancia de cada uno. Es decir, depende de la disposición interna de una persona. Pero ¿en qué puede cambiar la persona? ¿Sí?
¿En qué puede cambiar? En su comportamiento, puede cambiar en su contextura, puede cambiar en su forma de amar, en su forma de querer, en su forma de trabajar, en su forma de hacer, en su forma de convivir. Si seguimos enumerando un poco esas cosas, nos damos cuenta que hay varios aspectos en los cuales la persona puede mejorar. Entonces, esta primera situación ya nos advierte un horizonte de posibilidades en la gestión del talento humano. La gestión del talento, ¿en qué consiste? En hacer que las personas sean mejores. Para ello es radical que entendamos entonces en qué aspectos se puede ser mejor. Y, por ejemplo, en qué aspectos podré ser mejor hoy después que termine mi día. ¿Sí? Entonces, siempre se va a poder ser mejor, hay unas dimensiones en las cuales la persona puede crecer y nos iremos metiendo. Fíjense que hasta ahora las dos primeras preguntas han incidido sobre la persona. Somos personas, vivimos entre personas y parece un poco trivial la pregunta de decir si es posible mejorar como persona. No obstante, ese razonamiento que hagamos sobre en qué aspectos puede crecer un sujeto, un hombre, una mujer, nos demanda que seamos un poco analíticos para podernos dar cuenta de qué aspectos son los que sí son factibles de cambio en la persona. Y en esos aspectos que son factibles, algunos van a resultar factibles de trabajarlos a nivel de la organización, a nivel del centro, a nivel de la empresa o incluso a nivel de la familia. Entonces, de ahí que nos importe mucho tener claridad sobre esos aspectos a mejorar y podernos preparar para poderlos impulsar. Luego la tercera pregunta se cuestiona sobre si es posible ser mejor profesional. ¿Qué diferencia hay entre ser persona y ser profesional? ¿Y de qué debería ocuparse la organización? Un centro educativo, por ejemplo, ¿se debería ocupar de mejorar la persona, de mejorar el perfil profesional de sus docentes, de sus directivos, de su personal administrativo? ¿Por dónde estarían sus prioridades? Es importante que encontremos esa diferencia y poder, vuelvo a decir, poder tener un criterio para estructurar en su momento un programa de intervención que me permita gestionar adecuadamente el talento humano. Cuando digo gestionar adecuadamente, estoy haciendo referencia a que la institución, para consolidar su ideario, su filosofía de trabajo, necesita poner en común esas ideas con su escuela y muy probablemente tiene la necesidad de formar a su gente para que puedan apoyar ese ideal o ese ideario. ¿Sí? Luego en la pregunta 4 se cuestiona si usted de manera puntual considera que tiene la posibilidad de ayudar a crecer a otras personas. ¿Sí? Esa es un poco la interpelación personal. Si considera que tiene la posibilidad, de ahí podríamos decir, y lo está haciendo, cómo lo hace, qué resultados ha obtenido, por qué lo hace. ¿Sí? Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de que en el fondo todas las personas tenemos la posibilidad de ayudar a otros. Entonces, si tenemos esa posibilidad de ayudar a otros, en algunos casos porque nos lo encargan y otros porque es natural a nosotros poderlo hacer, nos pone en evidencia de que podemos mejorar a las personas con las que convivimos. Y en la pregunta 5 es, ¿por qué a una organización le podría importar el crecimiento de las personas? No sé si ustedes han oído hablar este asunto de que varios empresarios dicen, no me refiero exclusivamente a nivel de escuela. Necesitamos contratar a las personas con mejor perfil profesional para que me hagan la tarea. Los contrato para que me hagan la tarea, no para tenerlos que formar o que enseñarles algo. Esa es una premisa un poco limitada en función de, digamos, desde el punto de vista de la dirección de personas e incluso para la eficacia de la empresa. Cualquier empresa tiene una forma de concebirse y esa forma de concepción necesita ponerse en común con la gente. Por lo tanto, va a necesitar que haya un buen líder que lo pueda guiar y que pueda formar a la gente para poder sumar los esfuerzos en el sentido que la empresa se ha planteado. ¿Sí? Entonces, en esta partecita inicial, la idea era que pudiéramos darnos cuenta que
al hablar de organización, al hablar de un centro educativo, en el fondo estamos hablando de quienes la integran. Y esos quienes estamos haciendo referencia implícita a la persona. Es decir, si a nosotros nos preocupa que una empresa crezca, que una organización se desarrolle, que una organización sea innovadora o que ocupe determinado, digamos, presencia en el medio, lo que nos deberíamos ocupar es de las personas que la integran. Entonces, en ese sentido, es fundamental que podamos tratar de entender lo que es la persona, luego entender un poco sus motivaciones y la forma como, o algunas técnicas de cómo trabajar en el interior de la empresa. Entonces, esto lo quería compartir un poco para ver ese panorama de la importancia de la empresa y les contaré entonces cómo se va a organizar este módulo. Voy a mirar un poquito, había una opinión. Sí, David dice, en mi opinión, yo creo que una persona no puede ser buen profesional si no es una buena persona. Sí, fíjense, ese es un dilema grande que muchas personas por intuición o por convicción ya lo tienen claro, no obstante, la forma de dirigir las empresas no logra extender su accionar hacia la mirada de la persona. Generalmente se limitan a mirar el perfil profesional de un colaborador específico y su concepción de persona, pues un poquito la descuidan, ¿no? Hay unas experiencias muy buenas, por ejemplo, de empresas que han cambiado esa mirada y han generado unas incidencias tremendamente, digamos, radicales para bien de la empresa. Por ejemplo, hay una empresa que tiene una experiencia muy simpática, que es una empresa de seguridad, ¿no? De seguridad, bueno, ahora ya está un poco relegada, pero hace unos 8 años tuvo mucha presencia en la región, incluso tuvo este famoso premio de el reconocimiento de ser la empresa en la cual los trabajadores se sentían más felices y había impulsado una política bastante interesante. Por ejemplo, como iba en una situación de bonanza, tenía un poco de liquidez para poder aumentar a sus trabajadores. Entonces, lo que dicen que hicieron es preguntarse, ¿cómo podría ser nuestra política de mejora de las condiciones a los trabajadores? ¿Un aumento? Y entonces lo que miraron era que un aumento es, o sea, más dinero puesto en las personas podría ser bien recibido. Pero la pregunta era, ¿y eso estaría resolviendo alguna necesidad de ellos? Y entonces cuando hicieron un poquito más de indagación, vieron que había que frenar un poquito esa idea para pensarla más, se dieron cuenta que su personal procedía de unas zonas un poquito, digamos, precarias en sus condiciones. Y una de las condiciones más ausentes era que no tenían servicios higiénicos. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de dar un aumento que no iba a ser sostenible en el tiempo, se presentó la opción del bono, pero el darle el bono en efectivo probablemente no alcanzaba para resolver la necesidad que tenían. Entonces le plantearon al personal que, dada esa situación de bonanza, les podían financiar sus servicios higiénicos. Ellos como empresa les ponían una parte y ellos como dueños tenían que poner otra contrapartida y de ese modo resolvieron las necesidades que tenían el personal. Entonces, frente a esa pequeña situación, fíjense, la mirada es, no doy el dinero tan abiertamente, algo así como para ver qué hace la otra persona, sino que me doy cuenta que la ausencia de servicios higiénicos es un potencial de, digamos, de deterioro de la salud del trabajador y también de su familia. Entonces, el invertir en esa política le cambió tremendamente la afiliación que el personal sentía con respecto a la empresa y la vinculación que las familias tuvieron luego con esta empresa. Y como algo anecdótico, de esta empresa, que parece gracioso, pero un trabajador de ellos que era soltero, o mientras trabajó en la empresa, decidió casarse y solicitó casarse con el uniforme de la empresa. Es un poquito simpático, pero pero lo que nos refleja ese caso es la alta identidad que tenían los trabajadores con la empresa. ¿Pero por qué? Porque la empresa se había preocupado por atender las necesidades de ellos también. Entonces, la dirección de personas o la dirección de una empresa centrada en la persona siempre es
una buena inversión, una buena forma de dirigir una organización o un proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está organizado nuestro módulo? Tendremos tres bloques temáticos. Perdón, en 4 bloques temáticos. El primero que abordaremos es el capital humano en la organización, es decir, lo que hablaremos, como lo estamos haciendo hoy y lo haremos el jueves, es hablar de la persona y lo que la persona representa dentro de la organización. En la segunda semana lo que trabajaremos es la idea de trabajo en equipo y cultura organizacional. En la tercera semana trabajaremos la comunicación en el centro. La comunicación es radical para el funcionamiento de una organización. La comunicación entendida como el poner en común las cosas con los trabajadores. El cuarto tema es comunidades de aprendizaje. Es decir, cómo hacemos una organización con esta palabrita que ahora está muy de moda, hacer organizaciones inteligentes. Es decir, organizaciones en las cuales la gente está convencida que tiene que aprender y se genera una dinámica de aprendizaje y de innovación constante. Entonces llegaremos hasta ese tema. En el tema 1 del capital humano en la organización, la sesión de hoy la abocaremos a hablar de la persona en la organización y el jueves trabajaremos lo que es el trabajador en la organización. Es decir, hoy básicamente hablaremos de la persona en general, que no haré mucha referencia a lo que es la persona en el trabajo, sino más a la persona de lo que es en sí, que podríamos hablar de qué es, por ejemplo, un hermano, un padre, un hijo, una esposa, un esposo. Y recién el día jueves hablaremos de lo que representa una persona en el trabajo o en la empresa. En la próxima semana lo que haremos es trabajo en equipo y cultura organizacional. La sesión 3 estará abocada a temas que nos permitan entender cuáles son esas variables que ayudan a digamos, identificarse con la institución, con el centro, con la empresa, según la concepción que tengan ustedes de un colegio. Y en temas hablaremos ahí de la cultura institucional, el liderazgo directivo, que es radical conocer un poquito y comprender el estilo de dirección que adoptan las personas que tienen el encargo de presidir una institución educativa y, bueno, estilos de dirección. En la siguiente sesión, la 4, hablaremos del trabajo en equipo. Es importante aquí que podamos reflexionar un poco sobre las competencias para el trabajo en equipo, que no es una práctica tan habitual que la hayamos tenido en nuestros periodos formativos, por lo tanto, hace falta entrenarse un poco en esas competencias. Hablaremos de técnicas y herramientas para el trabajo en equipo. Aquí básicamente incidiremos en una propuesta que hace Edward de Bono, que ha escrito mucho sobre pensamiento lateral, con una estrategia que él llama la técnica de los 6 sombreros, que es básicamente entender que las personas por naturaleza tendemos a tomar diferentes roles, pero si gestionamos bien esos roles o esas actitudes, sinergizamos digamos, el esfuerzo que cada persona pueda hacer en la organización. En la semana 3, la sesión 5 se abocará a discutir las dimensiones de la comunicación. En ello primero hablaremos de lo que es la comunicación interpersonal, esa capacidad de escucha, capacidad de empatía que debemos tener con las otras personas y dentro de ellos la claridad, la confianza, la capacidad de compromiso que pongamos sobre la palabra empeñada. Y luego hablaremos de la comunicación en la toma de decisiones dentro de la organización. Y en la sesión 6 hablaremos de los desafíos de la comunicación y en estos desafíos sí pondremos un poquito la mirada en 2 aspectos. El primero sobre la gestión de la información dentro del centro, porque cualquier institución, cualquier organización genera datos y esos datos hace falta tenerlos bien organizados porque quien tiene el control sobre los datos tiene mejores posibilidades para tomar decisiones y eso tenemos que saber. Y si no lo tenemos los datos, hay que aprender a generar datos para tomar decisiones. Y el segundo aspecto es la comunicación interna y externa. Fíjense, en comunicación interna hay casos de empresas y por lo que me comentaron un poquito en la semana anterior o el mes anterior han estado discutiendo lo que es el proyecto educativo institucional y se habrán dado cuenta que hay docentes en los centros que no tienen conocimiento de qué es lo que está planteando un proyecto educativo. Entonces, fíjense, si no es consciente de a qué se quiere abocar el centro
o en qué línea puede estar trabajando, ¿no? Y ya nos siembra un poco la duda. Entonces, hace falta comunicar internamente las cosas fundamentales de la organización y externamente también hay que identificar a quienes tengo que rendirle cuentas. Rendirle cuentas me estoy refiriendo a comunicar algo porque estoy dentro de un ámbito, me relaciono con ese medio y ese medio me puede ayudar a mis objetivos y yo le puedo ayudar a sus objetivos también. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay que discutir muy bien cómo hacer la comunicación con las familias, cómo hacer la comunicación con nuestros jefes inmediatos o instituciones inmediatas. Por ejemplo, el colegio, cómo debería comunicarse con su GEL o con su red educativa o con el Ministerio de Educación. ¿Cómo podría comunicarse el centro educativo con alguna institución que coopera con ellos? Entonces, tanto la comunicación interna como externa amerita que se plantee muy bien, que se arme un plan, e incluso en nuestro medio este tema es poco discutido, por más que ahora mucho colegio, por ejemplo, se ha tirado a generar un fanpage en Facebook para publicar sus cosas, pero esa publicación básicamente está haciendo una fotografía, un simple comentario y una difusión. No está pensada con una filosofía, valga la redundancia, de comunicación en la cual quiere poner en común alguna idea. Sencillamente lo que está intentando hacer es reportar hechos. Si se plantea este salto un poquito más allá de decir qué es lo que quiero comunicar, y lo organiza dentro de un plan, yo creo que las diferencias van a ser muy sustanciales. Y luego el último bloque, que será comunidades de aprendizaje, en la sesión 7 trabajaremos lo que es la gestión del cambio, y dentro de ello hablaremos de la identificación de necesidades, porque si quiero que cambie mi institución, lo fundamental que hay que hacer es decir, ¿y qué hay que cambiar? ¿Qué necesidad de cambio tenemos? Luego hablaremos un poquito de las estrategias de concertación para estructurar esos planes de mejora y hablaremos posteriormente de la gestión de aprendizajes, es decir, cómo una institución educativa se hace inteligente o genera un dinamismo de aprendizaje continuo para que lo que sea esta institución sea distinta a lo que fue el año pasado y el 2020, por ejemplo, sea distinta a lo que está haciendo ahora. Y aquí como una advertencia, por ejemplo, el Ministerio de Educación por mucho tiempo estuvo, desde el 2007 para ser más precisos, evaluando a los niños de educación primaria en matemática y comunicación, y los resultados han ido mejorando, digamos, gradualmente, pero a pequeña escala. Y las tendencias en las escuelas no han sido sólidas. Un año mejoraban, el otro año se estancaban. En promedio, el crecimiento no ha tenido una tendencia de crecimiento. Han ido subidas y bajadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay subidas y bajadas? ¿Porque los alumnos son otros? ¿Porque los profesores cambian? ¿O porque el centro educativo no tiene una estrategia de gestión de aprendizajes? Me refiero a gestión de aprendizajes donde los docentes son los que aprenden para poder lograr los resultados esperados, ¿no? Y en la última sesión hablaremos de la gestión de innovaciones, la actitud que deberíamos tener las personas ante la innovación, los ámbitos para la innovación y las innovaciones pendientes. Es decir, cuáles son los principales desafíos que le competen a una institución educativa para poder posicionarse bien en el medio y cumplir obviamente la finalidad para las cuales han sido constituidos. ¿Sí? Entonces es un poquito el panorama, nuestra ruta de estudio en el módulo. Media hora me ha tomado presentarles lo que va el curso. Quisiera tomar siquiera unos 5 minutos para que ustedes pudieran contarme un poco cuáles son las expectativas con respecto a este módulo y en la medida posible poderlas integrar paulatinamente a lo largo del desarrollo del módulo. Entonces, si por favor me comparten sus expectativas para poder tener conocimiento y en la medida de lo posible atender a esa inquietud que ustedes tienen.
Bueno, nos está tomando tiempo, no sé si no me he dejado de entender. La idea es que me pudieran contar ustedes brevemente su expectativa con respecto al módulo de gestión del talento humano. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos han comunicado ahí un par de expectativas que han logrado explicitar. Esto me ayuda un poquito para ir puntualizando algunos aspectos, poniéndole más énfasis en algunos ejemplos que vaya presentando. Y sí, de verdad confío que el tema nos ayude a generar aprendizajes para la vida, como me comenta uno de los asistentes. Ya, bueno, hay un tema un poquito técnico de saber normativas en torno a sanciones y descuentos a los docentes. Sí, es un conocimiento técnico. Bueno, la idea de haberles presentado, en la medida de lo posible, si van terminando sus inquietudes, las podré leer luego. La idea de haberles presentado la ruta de estudio era un poco para que ustedes vieran la panorámica que vamos a abordar, y en el desarrollo del curso, si bien es cierto, trato de ir haciendo sesión por sesión, iré haciendo unos adelantos e incluso tomando parte de las sesiones anteriores, pero la idea es que al cabo de este módulo hayamos cubierto la temática compartida. En ese sentido lo advierto un poquito porque ya en esta conversación que llevo, no he profundizado todavía la sesión 1, o abordaremos todo lo previsto en la sesión 1, si es que no nos da el tiempo y lo retomamos en la sesión siguiente, pero que sí a lo largo del módulo nos vamos a asegurar que se haya desarrollado todo este contenido. Entonces, ¿qué es lo que haremos en la sesión inicial como contenido? Veremos un poco los rasgos distintivos de la persona. Como les decía, somos personas, convivimos con las personas, pero sí hace falta darse una miradita con respecto a qué es los rasgos que mejor caracterizan a este ser llamado persona, qué necesidades tiene la persona, cómo satisfacer necesidades, qué es la motivación, qué resultados producen las decisiones que toma la persona, qué es una organización y cuál debería ser el fin de una organización educativa. Esos son los temitas que vamos a ir discutiendo y vamos por ello. Entonces, como les decíamos, la primera parte era intentar ver cuáles son los rasgos distintivos de la persona. Solo como comentario, este video que les quería plantear, no creo que nos venga al caso ya ponerlo. Igual el material ustedes ya creo que lo tienen en línea o lo van a tener. Pueden ver un poquito más este corto de la película Manos Milagrosas, en la cual se comenta, o más que se comenta, se presenta el desarrollo de una persona, que es un médico, Ben Carson, que es un neurocirujano, nos cuenta el historial desde cómo fue un niño que tuvo dificultades de aprendizaje, dificultades económicas, de algún modo limitación de vista para ver en sus inicios, pero que luego va aplicándose hasta convertirse posteriormente en uno de los neurocirujanos más famosos del mundo. Y eso, ¿por qué lo habíamos planteado?
porque dentro de ello nos advierte varias situaciones. Uno, que tenía una situación social, luego que tenía unas, digamos, unas actitudes que lo hacían sentir fracasado, le hacían sentir que no sirve para nada, que no controlaba su emotividad y que incluso decía que no podía aprender, que no tenía imaginación, que no tenía cerebro, cosas por el estilo, pero que no obstante, con la ayuda de su madre, estas situaciones cambian radicalmente y luego se hace toda una persona con una presencia social muy grande, al punto de que él escribe, Ben Carson escribe su autobiografía, que es el libro Manos Consagradas, y que posteriormente se hace película, que es la película Manos Milagrosas. Y en el fondo lo que nos cuenta ahí es la historia de una persona. Y esa historia de la persona, que lo había puesto ahí con unas preguntas guías, que por cuestión del tiempo no las voy a ahondar, pero que sí me sirve para entender este otro panorama. ¿Qué es lo que vemos? Que en este caso de Ben Carson es una persona que en algún momento creía que él no podía aprender. De manera particular, creía que no tenía inteligencia como para aprenderse las tablas de multiplicar, por ejemplo. Creía que no podía autoeducarse porque le gustaba ver mucha televisión y en un momento la madre les plantea como meta que tienen que leerse una determinada cantidad de libros diarios, semanales, y que le tienen que hacer un informe al fin de semana, y los niños dicen, Carson con su hermano Curtis, dicen, pero eso no lo vamos a poder hacer, mamá, eso es imposible. Entonces, esa imposibilidad o situación de creer que no puede porque no está formado, que le es difícil leer mucho, luego logra revertirlo y sobreponerse a esa situación de comodidad porque comienza a querer saber. Entonces comienza a querer saber, educa su voluntad, pero que finalmente vemos una persona que ya cuando se hace profesional, se hace médico, le enfrenta a las situaciones a unas situaciones sumamente críticas de operaciones, entre ellos, por ejemplo, el de separar a unos niños siameses. Bueno, más que siameses, son unos niños que nacen con el cráneo pegado. Dos hermanitos que nacen con el cráneo, la parte posterior pegada. Entonces era bastante difícil separarlos porque parecería que tenían algo compartido y sobre todo porque en el cuero cabelludo hay muchas venas y por lo tanto el riesgo de sufrir una hemorragia por pérdida de sangre era altísima. Entonces este médico la enfrenta y lo enfrenta porque quiere ayudar a estas personas y ayudar a sus familias. Es decir, porque quiere amar a otro, quiere hacer algo bueno por los otros. Entonces, ¿esto qué nos advierte? Que es una persona que desarrolla su inteligencia, que desarrolla su voluntad y desarrolla su capacidad de amar. Esas tres dimensiones son las características más radicales del ser humano o de la persona. Entonces, eso es lo que un poquito he tratado de poner aquí como datos. En general, el ser humano o la persona, aquí me permito hacer una aclaración muy, muy cortita. Cuando les hablo de estas características, me estoy refiriendo al hombre como varón-mujer, pero cuando se dice persona en sentido estricto, persona es distinto a decir hombre, ¿no? En sentido estricto filosófico, como por ejemplo, la Santísima Trinidad son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la noción persona es un poco amplia, pero al ponerla en esta diapositiva persona, me estoy refiriendo a hombre, a lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que somos nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que somos una unidad de cuerpo y alma. Somos una unidad de cuerpo y alma, es decir, somos corpóreos, pero al mismo tiempo somos espirituales. Y en esa característica de tener una realidad inmaterial, nos explicamos la existencia de una inteligencia y una voluntad. Luego, otro rasgo que nos caracteriza es que cada persona tiene una forma de pensar, obrar, sentir, convivir y crecer. Cada uno de estos rasgos únicos, o sea, cada persona lo tiene a su manera. ¿Por qué vale la pena hacer ese énfasis? Porque muy a menudo en las organizaciones las personas quisieran que el otro se parezca a ellos, o si no, que se parezca a ellos, que haga lo que ellos quieren.
Y eso es uno de los defectos más grandes, el querer moldear a otra persona. Y cuando hablamos de moldear, e incluso algunos programas de formación, de algún modo se enseña a dominar muy bien la retórica para poder manipular a las otras personas, a los trabajadores, para que se alineen a nuestra forma de concebir la vida. Y eso es un defecto grande. Tenemos que partir por reconocer la individualidad de cada ser y entender que cada uno tiene una forma de pensar, una forma de ver la vida, una forma de hacer las cosas determinadas, una forma de sentir. A uno nos afecta que nos saluden, a otros les da igual los saluden o no los saluden. A unos no nos importa los cumpleaños, a otros les importa tremendamente los cumpleaños, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una forma de sentir y hay que empeñarse, lo que les decía inicialmente, tratar a la persona para poderle conocer y comprender en esta forma muy particular que cada ser tiene. Y luego cada quien tiene la forma de convivir y la forma de creer en algo. Finalmente, todas las personas terminamos creyendo en algo. Luego, el tercer rasgo es que somos unos seres inacabados e imperfectos. ¿Qué significa esto de seres inacabados e imperfectos? Quizás ese es un rasgo de los más distintivos de nuestra naturaleza. Inacabados quiere decir que no estamos completos. Y si no estamos completos, es que nos podemos completar. Y cuando decimos nos podemos completar, es que necesitamos algo para completarnos. Es decir, tenemos necesidades. Es propio del hombre tener necesidades. E imperfecto en el sentido de que podemos lograr mejor pericia, más perfección en nuestros actos humanos. Y cuando hablo de actos humanos nos estamos refiriendo a esos actos de saber, de querer y de amar. Y luego que este rasgo de ser unos seres inacabados nos da la posibilidad de abrirnos al futuro, de proyectarnos al futuro. Nosotros, como una gran ventaja que tenemos, es que no podemos visionar el futuro. Los animales, por lo visto, viven el presente. Nuestra diferencia es que podemos anticiparnos y hasta cierto punto configurar el futuro. Y por lo tanto, autodeterminarnos a esas metas que nos hemos planteado. Y como idea, cuando decimos que somos unos seres imperfectos, es porque anhelamos la perfección. Anhelamos tener una mejor condición, estar mejor en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de amar. Esa pretensión de perfección es lo que nos lleva a la acción, a tomar decisiones en un determinado sentido. Y esas acciones en un determinado sentido son las que nos van a generar unos resultados, y esos resultados, más o menos en función de hacia dónde estemos mirando, pueden ser unos resultados externos, unos resultados internos o unos resultados transitivos o trascendentes, es decir, que tienen una incidencia en otras personas. El otro rasgo es que somos unos seres dependientes. Y esa dependencia está marcada, lo podemos ver desde los niños de corta edad. Primero el ser humano necesita que lo cuiden, que lo alimenten, pero posteriormente, por ejemplo, para aprender el lenguaje, necesitamos la convivencia de las otras personas. Si convivimos con gente, vamos a decir, que tienen un dominio de distintos idiomas, aprendemos sus idiomas. Si estamos con gente que habla poco o de un vocabulario muy precario, nuestro vocabulario también es precario. Para aprender el lenguaje necesitamos el contacto social. Y en general, para autorrealizarnos, vamos a necesitar de los otros. Por ejemplo, uno de los niveles superiores de la persona es el amar, la capacidad de amar. Pero ¿a quién vamos a amar? A un alguien, a un otro. Entonces, para que nuestro amar se perfeccione, necesitamos la existencia de ese otro. Sí, entonces eso es que nos lleva a afirmar en ese sentido de que somos seres dependientes que vamos a necesitar tremendamente de la existencia de los otros. Y en ese sentido podríamos preguntarnos, aunque suene un poquito irónico o broma, a veces hay fastidio un poquito al jefe, pero podríamos decir, el jefe no es tan necesario para nosotros, como nosotros somos tan necesarios para el jefe. ¿Sí? Necesitamos para algo, para que cada quien perfeccione su rol. Y la otra idea es que vamos en la línea del punto 3 de que somos unos seres inacabados, que nos falta crecer, que tenemos como conclusión, nos falta crecer, tenemos necesidades, y esas necesidades lo que están reclamando es un logro de algo. Y esos logros, que cuando los tengamos ya se convierten en una posesión, pero cuando no los tenemos son un deseo. Y esos deseos
se les llama también motivos. Y esos motivos pueden ser externos, pueden ser internos o pueden ser, digamos, ubicados en las otras personas que le vamos a llamar trascendentes. Y esto va a configurar nuestras motivaciones, la motivación entendida como ese impulso interno que vamos a sentir, que vamos a sentir o que nos provoca actuar, que nos lleva al movimiento. Y ese llevarnos al movimiento hacia la acción puede ser, digamos, debidamente razonado o puede ser espontáneo. Entonces, esas cositas son los que van caracterizando al ser humano. Esa es una mirada un poco general de rasgos del ser humano y de manera más específica unos rasgos que sí quisiera que los tomáramos en cuenta ya de manera, digamos, más profunda de nuestra mirada, si nos ubicamos un poquito en la idea de que si pretendemos dirigir o cooperar con la dirección del centro educativo, tenemos que tener, digamos, de una forma analítica, una diferencia entre la forma de dirigir o gestionar el talento humano en la parte de los docentes o del profesorado, del equipo que hace educación, y por el otro lado, de gestionar el talento que está en nuestros estudiantes. Entonces, para entender un poquito más esa particularidad de cada uno de nuestros estudiantes, me parece oportuno que hagamos una lectura de estos rasgos distintivos en una persona, que básicamente los teóricos lo clasifican en 4 grupos. El primero es hacer esa incidencia en la singularidad. Quizás que gramaticalmente lo podríamos entender, la diferencia entre singular y plural. El plural es muchos y el singular es único. Aquí la singularidad como rasgo de la persona hace referencia a que cada uno de nosotros es una realidad única, particular, irrepetible e irreemplazable, ¿no? En broma, por ejemplo, un amigo decía, bromeando a otro compañero, que cuando este amigo nació, el molde se destruyó. ¿Por qué lo decía así? Porque, claro, nunca va a haber otra persona igual que él. ¿Sí? Y es igual que él, está marcado por lo que genéticamente cada uno de nosotros ha sido dotado y luego por ese conjunto de experiencias que ha ido ganando, de los estímulos externos que le han ido llegando y de las decisiones personales que ha ido tomando. Porque en esas decisiones personales nosotros nos vamos haciendo. Como por ejemplo, un niño que... No todos los niños meten los dedos en los interruptores de energía eléctrica, pero la mayoría los mete. Esa experiencia de meter los dedos, a algunos, si la tensión es más o menos alta, les genera una ligera descarga eléctrica y los expulsa. A otros apenas les hace un hormigueo, a otros no les pasa nada. Pero cada quien va a procesar esa experiencia de un modo distinto. Y esa experiencia de un modo distinto, a algunos los hace avesados, a otros les hace tímidos, a otros les queda marcado como una impronta que hay que llevarla incluso al psicólogo para que le ayude a superarla. Cada uno va procesando esa experiencia de manera distinta y en esa autodeterminación va configurando su personalidad. Entonces, ninguno de nosotros tiene la misma vida que el otro. Entonces nos hace singulares, nos hace únicos y eso lo que nos debería llevar es a tener un poquito de tacto cuando tratamos con otras personas. De manera específica, a mí me pasó una experiencia que primero lo tomé como en broma, pero luego tuve que informarme y vi que la cosa era seria. Una persona que nos dijo que para un proceso formativo no le exigiéramos mucho, porque si le exigimos, le da alergia. Entonces, a mí me resultó un poquito gracioso creer que el estudio para alguien le podría generar alergia. No obstante, averiguándolo desde el punto de vista médico, sí es probable que la presión del estudio le genere alergia a determinadas personas. Fíjense, esa es una condición muy particular de una persona, ¿sí? El siguiente rasgo es el de autonomía. Autonomía en el sentido de lo que de algún modo ya les iba comentando, que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de dirigirse a sí mismo, ¿sí? Claro que esa capacidad de dirigirse, de elegir, de encaminarse hacia algo, está subordinada a diferentes grados de libertad. No todos somos libres en la misma medida.
Como por ejemplo, no todos tienen la misma libertad para participar ahorita en este curso. Algunos pueden estar siguiendo el curso en el balcón de su casa para que no los interrumpa algún miembro del hogar. Otros pueden estar tranquilamente en la sala porque no tiene nadie quien le interfiera. Otras personas podrían estar sencillamente siguiendo el audio porque tienen que estar ocupados mirando otra situación. Es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes niveles. Pero aún en esos niveles diferentes, siempre tenemos libertad para algo. Y esa libertad para algo es radicalmente nuestra libertad interior. Desde el punto de vista exterior, nuestras libertades pueden tener más límites que nuestra libertad interior. Pero, valga la redundancia, interiormente siempre nos asiste esa capacidad de dirigirnos hacia algo. Y ese dirigirnos, pues por naturaleza va a ser dirigirnos hacia aquello que creemos que nos perfecciona. Cuando digo creemos que nos perfecciona, se siembra la siguiente necesidad. Entonces, esa creencia, ¿qué tan sólida o consistente va a ser para nuestras vidas? Y ahí viene la necesidad de estudiar para entender cuál es el sentido de nuestra vida, para qué hemos sido creados, para qué existo, para qué estoy, qué es lo que tengo que hacer con mi vida. ¿Es un encargo? ¿Es una donación? ¿Tengo que rendir cuentas por ello? Esas son preguntas que cada uno nos las vamos a ir formulando en la medida que vamos ocupándonos de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, en línea sintética, la autonomía es esa capacidad de elegir un determinado rumbo que nosotros queramos hacerlo. Y por excelencia, ese rumbo que normalmente las personas tendemos es el de solucionar problemas. De ahí que en una organización educativa, por ejemplo, cuando contratamos personal para que nos haga cosas y solamente le asignamos tareas y no le damos la oportunidad de solucionar problemas, su nivel de motivación va decayendo. Necesitamos que la persona haga efectiva esa tendencia natural que tiene de solucionar problemas. Hay un planteamiento, por ejemplo, interesante en este sentido de digamos, una tesis que se hizo en las universidades del sur peruano y la conclusión que llegaban era con respecto al perfil profesional que debería tener la persona. Básicamente le clasificaban tres salidas o tres competencias que debería tener. Fíjense que esas competencias no van de manera específica, sino como términos genéricos. La primera, digamos, competencia que le planteaban era que debían ser personas capaces de resolver las tareas cotidianas de la empresa. Como por ejemplo, si voy a una escuela como profesor, lo propio que tengo que hacer es enseñar. Si voy de asistente administrativo, lo propio que tengo que hacer es dar soporte a las labores administrativas del colegio. Si voy como asistente, si voy como administrador, será la gerencia de aquellos recursos que tenga que gestionar. La segunda competencia que le planteaban era que sean capaces de resolver problemas de la institución. Fíjense la diferencia. Una cosa son las tareas cotidianas y otra cosa son el resolverle problemas. Como por ejemplo, si miro una escuela, la mayoría de escuelas de Perú tiene el problema que sus rendimientos académicos son bajos. Entonces ahí tenemos un problema que resolver. Si ustedes preguntan al profesorado, ¿te han dado la oportunidad de pensar cómo resolver el problema de bajos niveles de aprendizaje? Y se encontrarán que muy probablemente ni siquiera se los han planteado, no les han hecho partícipe de ese problema. Y la tercera competencia era la de tener capacidad de innovación en la organización, en la institución educativa. Con estas pequeñas, digamos, consignas, la pregunta podría ser para que cada uno de ustedes interpele. ¿En qué nivel de dominio estoy para resolver las tareas cotidianas de la organización? ¿Qué tan bien formado estoy para resolver problemas de la organización? ¿Qué tan preparado o dispuesto me siento para innovar en la organización en la cual me voy a insertar? Sencillamente, si nos organizamos nuestro plan de mejora, nuestro plan de crecimiento personal en esas tres líneas de trabajo que les comento, la incidencia o el valor que le podamos generar a la empresa va a ser notablemente bueno. El tercer rasgo es el de apertura. Apertura se entiende, ¿no? Por ejemplo, a nivel de centro educativo, se aperturaron las matrículas. ¿Qué quiere decir? Que se abre algo. Y cuando hablamos de la apertura como un rasgo de la persona, lo que nos estamos refiriendo es que la persona se abre hacia los demás.
Y en esa apertura, digamos, de una forma analítica, se le esquematiza en 3 campos. La apertura que tiene el hombre hacia las cosas. Y esa apertura del hombre hacia las cosas va por el lado del tenerlas y el lado de dominarlas. Las personas que queremos, por ejemplo, tener, por decir así, un auto, tener una computadora, pero también hacia las cosas lo que esa apertura nos lleva a decir, ¿y qué es, por ejemplo, una computadora? ¿Qué es el litio, por ejemplo? ¿O qué es el uranio? Hablo en esos términos, por ejemplo, por qué algunos países han tomado tanto interés por el uranio, porque le ven un potencial químico tremendo para construir sus armas nucleares. Y entonces lo que quieren ahora ellos es controlar el uranio porque les da cierto poder. Pero en general, este que puede ser un ejemplo polémico, nuestra apertura hacia las cosas lo que nos provoca es la necesidad de conocerla para dominarla. Porque finalmente el mundo se ha hecho para dominarlo y ponerlo al servicio de la persona. Y para ponerlo al servicio de la persona tenemos la capacidad suficiente de hacerlo. Para eso tenemos inteligencia y tenemos voluntad para ir generando esos hábitos que nos conduzcan a ello. Es verdad que nuestra inteligencia la hacemos funcionar a diferente nivel, unos más que otros, pero en general hay un buen consenso a nivel académico que dice que cada quien tiene suficiente inteligencia para resolver los problemas que le compete o la vida le va a implicar a él. En ese sentido, hay que tener mucha calma, tenemos la inteligencia suficiente para solventar bien nuestra vida y vivirla dignamente. El segundo rasgo de la apertura es la apertura hacia los demás, es decir, a los otros seres semejantes. Los otros son necesarios, como lo vimos en la diapositiva anterior, para el desarrollo de nuestra existencia personal. Y, por ejemplo, de ese modo ustedes ven cómo un niño o niña necesita del padre o la madre como modelo para ir aprendiendo. Y aprenden espontáneamente. Los hijos caminan muy parecido a los padres. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien para imitarlo. Y de ahí que esa imitación, por ejemplo, sea una necesidad a nivel de escuelas. Había una inferencia, no he logrado encontrar estudios más profundos, pero sí, por ejemplo, cuando se comenta un poco por qué a nivel educativo a las niñas, estadísticamente hablando, les va mejor que a los niños en educación primaria. Y una inferencia que se tenía al respecto es que en la educación primaria está atendida básicamente por maestras, por profesoras. Hay poco profesor, poco varón a nivel de enseñanza de educación primaria. Entonces, lo que podría estar generando, ahí estaba la hipótesis de investigación, es que las niñas sí tenían un modelo a imitar en la escuela, pero los niños no tenían un modelo. Entonces, eso les lleva a que tengan cierta inestabilidad dentro de la escuela y esa inestabilidad se infiere que pasa factura un poco a nivel de aprovechamiento cognitivo. Entonces, lo cuento esto un poquito para que vean la necesidad que tenemos del otro en diferente nivel. Y el tercer rasgo de apertura es hacia lo absoluto, hacia el ser trascendental. Siempre tenemos necesidad, cada quien de acuerdo a sus convicciones personales, de ser agradecido con alguien o con algo, de tener la esperanza o sus creencias en alguien o en algo, ¿sí? Y el último rasgo de la persona es esa característica de ser un ser unitario. Aunque hayamos comentado estas diferencias anteriores, e incluso las de la diapositiva anterior, de decir que tenemos inteligencia, tenemos voluntad, ninguna de ellas trabaja por sí sola. Somos unos seres tan complejos, tan perfectos, tan misteriosos, que somos una unidad estructural. Lo que le pase a nuestra inteligencia tarde o temprano generará una repercusión en nuestra voluntad y en nuestra capacidad de amar. Lo que nos afecte a nuestro organismo nos va a afectar a nuestro espíritu, ¿sí? Es muy interesante el verlo de ese modo. Y a nivel patológico lo ven de las personas que tienen estas, de algún modo, falencias psicosomáticas, ¿no? Que por una creencia orgánicamente sufren algo. Y a nivel diferente, ¿no? Por esas convicciones muy personales que uno tiene, orgánicamente supera ciertas dificultades. Como por ejemplo, en Colombia hicieron un estudio estudio a nivel clínico de cómo enfrentan las personas su estancia
hospitalaria, ¿no? De pacientes que están en cuidados hospitalarios, algunos en cuidados intensivos, otros ya un poco remediales para el alta, y la investigación consistió, o el experimento, en indagar oportunamente qué alimentos comían y les gustaban a ellos cuando eran pequeños, cómo los habían cuidado los padres, qué comidas eran las que preferían y se sentían bien. Y en función de ese inventario, cuando estaban de pacientes, se les suministraba los alimentos que a ellos les habían dado mientras eran infantes. Y el periodo lo que se encontró como resultado es que el periodo de recuperación versus un grupo de control de estas personas que se les atendía con una dieta muy parecida a la que habían tenido ellos cuando eran niños, generaba que se recuperaran más rápido. Entonces, fíjense lo orgánico, la creencia de que me están atendiendo, me están dando aquello que a mí me trae muy buenos recuerdos, ayuda a que el cuerpo se sane y que se levanten más rápido. Entonces hay una relación muy ligada entre nuestros pensamientos y nuestro funcionamiento orgánico. En el fondo somos una unidad de cuerpo y alma. No es que nuestro cuerpo, o vamos a decir, es una materia física que la puedo separar, sino que somos cuerpo y alma. No es que tengo cuerpo y que tengo alma, sino que somos la unidad de cuerpo y alma. Y de ahí a que cada ser sea de cuerpo y alma. Y ahí la polémica, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? El aborto que te dicen, puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. Bueno, primero que la afirmación es polémica de creer que tienes libertad para hacer lo que sea con tu cuerpo. Y segundo, reconocer cuál es tu cuerpo y cuál es el cuerpo del otro. El feto no es tu cuerpo, es cuerpo de otro ser, ¿no? Entonces hay un poquito el saber diferenciar que en ese caso muy particular, dentro de un cuerpo hay otro cuerpo, pero hablamos de otro cuerpo y no puede haber un cuerpo sin un espíritu. Si hubiera un cuerpo sin un espíritu, sin alma, ya no hablaríamos de una persona, hablaríamos de un cadáver. Entonces, esto es un poquito esos rasgos distintivos y a modo de síntesis, lo que tenemos que ver ahora es que esta persona teníamos, digamos, lo vamos a ver en rasgos generales, tiene cuerpo, tiene mente, tiene inteligencia y tiene voluntad. Estos rasgos en forma sintética que decimos ahora le marcan a la persona unas necesidades, es decir, una posibilidad de perfeccionar, una posibilidad de lograr algo. El cuerpo, ¿qué demanda? Unas necesidades corpóreas, unas necesidades psicológicas a nivel de psique. Cuando hablamos necesidades, por ejemplo, el cuerpo, ¿qué necesita? Pues necesita alimento, necesita vestido, necesita un ambiente cómodo. Si estuviéramos, por ejemplo, ahora mismo en Puno, lo que necesitaríamos es mucho abrigo, necesitaríamos una casa segura, una ventilación controlada. Es decir, nuestro cuerpo, para que se desarrolle, va a tener unas necesidades. Y esas necesidades lo que nos lleva es a inclinarnos hacia el tener algo. Y ese tener algo, en el fondo, o esa tendencia a querer tener, lo que nos va a llevar es a tratar de conseguir un algo, y ese algo que queremos se van a llamar motivos extrínsecos, como por ejemplo, ¿por qué una persona puede estar trabajando? Para poder comprar su casa, por ejemplo. ¿Por qué una persona puede estar trabajando? Para asegurar el alimento para su día a día. Luego, al otro rasgo que teníamos de que somos seres inteligentes, tenemos una necesidad cognoscitiva. Y ahí nos ubicamos, por ejemplo, para mí lo más, digamos, evidente o, digamos, como casos más ejemplificantes, es el comportamiento de los niños. ¿Por qué los niños preguntan tanto? ¿Sí? ¿Por qué los niños preguntan tanto? Las preguntas de los niños, en el fondo, lo que están haciendo es una pretensión de verdad, una pretensión de conocimiento, de querer entender el mundo, de querer entender la humanidad. Es decir, es propio que las personas tengamos necesidades cognitivas.
El gran defecto es que al niño tan curioso, tan asombrado que se muestra al mundo, le vayamos de algún modo limitando esa capacidad de asombro y que paulatinamente se le vayan agotando esas pasiones por las preguntas y que de adulto pregunte muy poco. Fíjense, de adulto nosotros de cuántas cosas tenemos que no las terminamos de entender, pero que nos medimos para preguntar y en muchos casos ni preguntamos, cosa que no sucede con los niños. Los niños son más, digamos, evidencian mejor estas necesidades y entre ellos las cognitivas, que en el fondo es, o la mejor situación es el hacer las preguntas, y las preguntas lo que buscan es lograr un saber, hacerse de saberes, hacerse de conocimientos, y lo importante sería que esa búsqueda o ese tender nos llevara a pretender la verdad, a hacernos de verdades. Y esto hacernos de verdades, aquí hay algo curioso. Lo que yo logro saber, lo que yo logro comprender, se queda en mí, no en las otras personas. Es decir, va a residir en mí lo que consigo, a diferencia de la satisfacción de las necesidades del cuerpo. Las necesidades del cuerpo, por ejemplo, si tengo necesidad de abrigo, me puedo conseguir una chompa, un saco, un chaleco, lo que sea, y esa cosa la tengo fuera de mí. Pero cuando conozco algo, ese conocimiento va a entrar en mí y no hay nada ni nadie que me lo quite. Y uno de ellos, por ejemplo, o una evidencia del conocer, o un sentido que me permite el conocer, es la vista. La vista, una vez que percibe algo, eso percibido se integra a nuestro ser y no hay forma quien me lo quite, quien me lo borre, ¿sí? Y de ahí hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en estos programas de televisión que se dice no apto para menores, no obstante, siguen reproduciendo las escenas, por decir una escena no muy polémica, que ven un crimen. Las personas que ven ese crimen, no hay forma que le borres de su mente la imagen del crimen, porque ya está en la persona. Lo digo que parece tan sencillo, no obstante las personas suelen cometer errores de no ser conscientes que el conocimiento es un acto intrínseco que se va a quedar en la persona. Había una anécdota, o hay una anécdota de una compañera de trabajo, por ejemplo, que comentaba que a nivel de escuela la docente había cometido un error, como todas las personas cometemos errores, y era un error ortográfico. Entonces, cuando las niñas volvieron a sus casas, las madres que revisaban los apuntes se dieron cuenta y le dijeron, y algunas le comunicaron a la profesora. Entonces, ¿qué hizo la profesora al día siguiente? Les pidió tempranito todos los cuadernos de ese curso de comunicación y les dejó tarea y se llevó los cuadernos. Al final de la jornada les devolvió los cuadernos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la profesora, consciente del error que había cometido, lo que hizo es arrancar esa página de todos los cuadernos de sus alumnos. Es decir, para ella se deshizo del error. La pregunta es, ¿realmente se deshizo del error? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Sí? A ver, un comentario ahí corto de lo que estoy hablando bastante. ¿Qué logró la maestra con ese acto? Si se dan cuenta, el error no se subsanaba rompiendo la página. Pasó a ser una anécdota, digamos, muy, a la redundancia, muy ingenua, como efectivamente lo dice Yanisa, que no asumió el error. Podríamos asumirlo que tranquilamente las personas cometemos errores y había que asumirlo y había que subsanar el defecto. Pero el hecho de retirar la página no podía meterse en la cabeza de los niños para sacar ese error. Lo que tenía que subsanarse es aclarándolo, aclarando la situación. Entonces nos damos cuenta ahí que ese conocimiento que es inmanente, que va a quedar en la persona, en este caso se omitió ese conocimiento y se procedió de una forma, reitero, muy ingenua, que no le ayudó y que de algún modo trastocó incluso su honorabilidad, ¿sí?
Y el tercer rasgo que habíamos hablado de la persona era la voluntad. La voluntad, ¿qué es lo que nos marca? Unas necesidades afectivas, una idea de un querer, ¿sí? Ese querer o el sentirse implicado, el tener esa tendencia hacia los demás, aperturarnos hacia los demás, lo que nos permite es amar, servir, dar a los demás. Es decir, ahora la voluntad lo que nos permite es salir de nosotros y tener la capacidad de incidir en los otros. Salimos de nosotros y hacemos un efecto en otra persona. De ahí a que todo acto humano tenga esos dos efectos. Un efecto, mínimamente tiene esos dos efectos. Un efecto interior y un efecto exterior para la otra persona. Por ejemplo, yo puedo estar explicando algo ahora y si es algo nuevo, para ustedes podría significar un crecimiento y para mí ha servido esto de un buen ensayo para poder decir si es que he logrado comunicar lo que sabía o lo que había entendido con respecto a este tema de motivaciones. Es decir, yo aprendo algo que estaría a nivel de motivos intrínsecos y hablamos de un conocimiento, en este caso, un conocimiento práctico, porque lo he puesto a prueba y en el caso de ustedes lo que podrían estar logrando es incorporar una idea nueva. Entonces, recapitulando un poco, las personas por nuestra naturaleza vamos a tener estos tres tipos de necesidades, unas corpóreas, unas materiales, unas necesidades cognitivas y unas necesidades afectivas. Para satisfacer esas necesidades, que es la tendencia de las personas, lo que queremos es nos reconocemos seres inacabados, nos reconocemos con ganas de perfeccionarnos, entonces lo que vamos a querer es actuar y por lo tanto ir hacia unos motivos. E ir hacia unos motivos va a ser hacia unos motivos que están fuera de nosotros, que van a ser materiales, a unos motivos que pueden integrarse en nosotros, que básicamente son saberes. Y cuando hablo de saberes, podríamos hablar de saberes teóricos como saberes prácticos. O también a algo que no va a residir en mí, que el principal beneficiario no voy a ser yo, sino que van a ser los otros. ¿Sí? Entonces, esa es un poquito la relación entre las características que tiene una persona, sus necesidades y los motivos que tiene. Entonces, si una persona tiene motivos, lo que va a tener es esa, digamos, impulso de ir por el motivo. Quiero tener un sueldo, entonces voy a trabajar por ese sueldo. Quiero aprender, voy a sacrificarme esta noche para estudiar. Quiero enseñarle a alguien, me voy a preparar, me voy a ordenar en algo para poder comunicar algo que sea formativo para otra persona. Entonces, eso nos lleva a pensar que nosotros vamos a tener unos impulsos que siempre van a tener algo de estos tres rasgos, pero que van a tener tanto, digamos, una intensidad en esa acción como una calidad en la acción. Podemos estar alta o pocamente motivados por algo exterior, alta o poco motivados por aprender, alto o poco motivados por trascender, pero en el fondo podemos tener una intensidad, pero también vamos a tener una calidad, que es un poquito lo que vamos a comentar luego. Hay unos comentarios en el chat, quisiera un poquito leerlo. Sí. Bueno, es una sugerencia, creo que no se me está oyendo muy bien. Bueno, intentaré un poco ser un poquito más intenso en la voz para que se me oiga. Entonces les decía que estas serán las necesidades que tiene la persona y en función de esas necesidades tiene unos motivos y por lo tanto una motivación hacia ese tipo de comportamientos. Vamos a hacer una nueva ronda de preguntas. Como hemos empezado tarde, sí les pediría que pudiéramos dialogar hasta las 9:40. Empezamos 10 minutos tarde, 9:40, y ahí vemos hasta dónde cerramos la actividad. Entonces, como ya hemos comentado un poquito sobre qué es la persona,
Ahora nos conviene reflexionar sobre qué caracteriza a las personas con las que me gusta trabajar. ¿Sí? Y de paso, si miramos un poquito la imagen que he puesto al lado derecho de la diapositiva, ¿logran reconocer a alguien de esa imagen? Sí, no sé si lograron ver la imagen, pero les describo un poquito. La imagen corresponde a una infraestructura un poquito ordenada o equipada según los criterios de arquitectura educativa propuestos por María Montessori. Y lo que vemos en la escena son unos niños trabajando, dos personas adultas que hacen de maestras y un visitante que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por eso un poquito el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Es así un poquito la pregunta por si lo reconocían y enfatizar un poco en la primera cuestión de qué caracteriza a las personas con las que me gusta trabajar. Entonces, cuando digo qué es lo que caracteriza a las personas con las que me gusta trabajar, ya podemos tener un criterio de decir, me gusta porque estoy valorando un rasgo material, porque estoy valorando un rasgo intelectual, porque estoy valorando un rasgo afectivo, porque estoy teniendo una mirada más holística e integral de esa persona. ¿Por qué valoro o por qué tiendo a valorar más a una persona que a otra? Estoy suponiendo que valoran a uno más que el otro. Pero de ahí eran las otras preguntas. ¿Y por qué podríamos valorar más a una persona que a otra? ¿Sí? Entonces, ¿qué rasgos tienen las personas con las que me gustan estar? Con las que me gusta estar. ¿Cómo le evidenciamos la valoración que tenemos a las otras personas? Entonces, esta pregunta 3 es radical. Si ya voy entendiendo qué es la persona, soy consciente de por qué valoro a una persona, entonces vamos por ese tercer nivel que hablamos de lo afectivo, de que la persona necesita sentir. Entonces, ¿cómo le hacemos sentir a la otra persona que la valoramos, que la apreciamos? ¿Cómo hace sentir, por ejemplo, un directivo a cada uno de sus trabajadores que es muy valioso? ¿Cómo le evidencia que está satisfecho con su aporte, con su crecimiento? ¿Cómo le evidencia que le interesa el crecimiento de él como docente? Es importante que nos pongamos a pensar cuál sería nuestra mejor forma de evidenciar lo agradecidos que estamos con las personas de nuestro entorno. Y para podernos dar cuenta, pues ayuda un poquito el dar la vuelta a esos rasgos más distintivos del ser humano. Luego, la pregunta 4, en la organización, ¿diferenciamos a la persona del trabajador? Y la quinta, ¿cómo mejorar el desempeño de los trabajadores? ¿Por qué lo pongo así? Porque un énfasis o una inversión muy fuerte que se hace a nivel de empresas es invertir en competencias profesionales para hacerlo técnicamente más perfecto a esa persona, a ese profesional, y se invierte menos en la formación como persona. Quizás por ahí hay digamos, un déficit que hace que las empresas crezcan poco, porque si no se crece como persona, podría estar seriamente afectada
la unidad del ser, la unidad de ese trabajador, que lo hace finalmente que su nivel de eficiencia, compromiso o desempeño con los quehaceres de la escuela también terminen siendo afectados. Entonces, dicho esto, veamos un poquito ya, como hablamos de la persona, vamos a ver algo de la organización, y en ese sentido que les decía, cuán diferente o si existe una diferenciación entre persona y trabajador. Hay unas frases que me parecen sumamente radicales que las vayamos pensando, entre ellas una de Peter Drucker que dice: la empresa emplea al hombre entero, pero no tiene derecho a tomar al hombre entero. ¿Cómo se tiene que entender esto? Que la persona tiene una serie de motivos, una serie de motivaciones, necesidades, y una de ellas es el trabajo. Y que la empresa, en el trabajo, el hombre, de algún modo, de una forma entera, se hace presente a nivel de empresa, a nivel de centro educativo, organización, de lo que hablamos. Pero lo que advierte Peter Drucker es que la empresa no tiene derecho a hacerse de ese hombre de una manera entera, ¿sí? ¿Y por qué lo ponemos aquí? Ustedes son conscientes de que en el sistema educativo peruano se está impulsando unas propuestas educativas que se llama jornada escolar completa. Y para ello los directores que contractualmente deberían estar laborando por 40 horas, ahora sí que es imperiosa esa necesidad de cumplir las 40 horas semanales, pero que en la práctica muchos de ellos tienen que permanecer en la escuela más de 40 horas semanales. Es decir, la escuela ya se está haciendo de ellos. Y eso puede ser una afectación seriamente a su familia y posteriormente a nivel social, el hecho de hacerse de la persona. Me detuve por hacer una lectura y creo que me voy a permitir un poquito comentarla para ubicarla en contexto y quizás ir, entre comillas, destrabando las intervenciones que me gustaría que sean fluidas para poder, de algún modo, aclarar alguna idea si es que está a mi alcance, o por lo menos que tener conocimiento de que hubo la inquietud. Entonces, en este caso, David dice: con respecto al comentario de una compañera, quisiera hacer una observación con mucho respeto. La forma como trata usted de corregir esas conductas inadecuadas me parece que está atacando a su persona y no a la conducta, y más aún cuando habla de ser queridos. Pero aquí sí un poquito digamos, quizás la idea de irle poniendo énfasis, que nos podemos equivocar con frecuencia, pero que siempre esté en nosotros esa intención o esa buena intención de mirar primero a la persona, de tener esa mirada holística de qué es ese ser. Por ejemplo, si la persona, vamos a decir sencillamente, tiene un lenguaje grosero, podríamos frente a ese lenguaje grosero tomar una serie de acciones. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la censura de bloquearle el acceso al aula, ¿no? Entonces, aquí se le inhibe, pero esa inhibición de participar de un proceso educativo, aunque sea corto, de una clase, probablemente signifique más bien un daño mayor a esa persona. Entonces sí conviene mirar siempre, decir, por lo menos en la dimensión afectiva e intelectual, lo que estoy haciendo le ayuda a la persona, estoy resolviendo un problema de él o estoy queriendo resolver un problema mío. En educación lo radical es tratar de mirar el problema o, digamos, pensar también en motivos trascendentes. ¿Cómo yo ayudo al otro? ¿Cómo ayudo al otro? Más que cómo resuelvo mi problema. Que de hecho no nos quita derecho a que nosotros resolvamos nuestros problemas, ¿sí? A esto de tener una mirada muy focalizada en nuestro impacto trascendente es lo que se le llama la calidad motivacional, ¿sí? Bueno, continúo. La siguiente idea que había apuntado aquí con respecto a la organización era que una que
que se le atribuye a Chesterton, que dice, en general estoy bastante menos interesado en lo que la gente hace que en por qué lo hace. ¿Sí? Este es un directivo que se le cita mucho en bibliografía de gobierno de personas, y fíjense la idea que dice él, me interesa poco lo que hace la gente, lo que más me importa saber es por qué lo hace, ¿sí? Entonces, en por qué lo hace, nos podemos cuestionar para un poquito tener mayor, digamos, paciencia y probablemente tino en nuestras decisiones. ¿Por qué, por ejemplo, por qué los directores todavía creen en los desfiles escolares? ¿Por qué se les plantea a los niños que tomen actitudes de la milicia? ¿Sí? No discutimos de cómo ensayar a los chicos para que marchen bien, sino la pregunta, ¿y por qué habría que enseñarles a marchar? ¿Sí? Entonces, eso es interesante en las organizaciones al momento de pensar en tomar decisiones o en adoptar un estilo de dirección. Sí, tener claridad con respecto a cómo hace la gente las cosas, pero sobre todo ir pensando el por qué lo hace, porque en cuanto podamos ir entendiendo el por qué lo hace de determinado modo, podemos tener mejor campo de acción para poder de algún modo o liderarlo o guiarlo hacia los propósitos que la institución busca. Sí, entonces, en un paralelismo así bastante rápido entre lo que es una organización y es una institución educativa dentro de los escenarios en los que probablemente ustedes están insertados, fíjense, aquí les quería compartir dos definiciones. Uno, con respecto a la noción de escuela que plantea la Ley General de Educación, que dice, la institución educativa como comunidad de aprendizaje es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio, puede ser público o privado. Fíjense, aquí ya plantea dos cosas interesantes. El ver a la escuela como una comunidad de aprendizaje y luego donde se desarrolla un servicio educativo. Entonces ahí está planteando dos metas sumamente altas que los directores y el equipo que colabore con él tiene que pensársela. ¿Cómo diseña ese servicio para que sea de calidad y cómo dinamiza esa comunidad de aprendizaje? ¿Y cuál es la finalidad? Que logre los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Esa es la concepción que se tiene de institución educativa conforme a la Ley General de Educación. ¿Y cómo se entiende a una organización en general? Pablo Ferreiro y Manuel Alcázar proponen una definición que dice esto. Una organización es la relación estructural entre un conjunto de personas unidas para hacer algo, ¿sí? Es una comunidad de personas unidas para hacer algo. Las organizaciones realmente no existen ni actúan. Son las personas las que existen y actúan. Muchas veces en el seno de organizaciones que no son más que una cierta relación entre personas. ¿Sí? Son las personas las que actúan. Y de ahí, por ejemplo, cuando decimos hay instituciones corruptas, hay muchos teóricos que dicen ya, las instituciones no son corruptas. Si hay una institución que no funciona bien, es porque puede estarse corrompiendo las personas que están dentro de esa institución. Entonces, una organización va a ser una comunidad o un conjunto de personas que están vinculadas contractualmente, probablemente, de acuerdo a una estructura, pero que concurren en busca de unos objetivos. Entonces, en busca de esos objetivos, lo que habría que conocer o comprender es qué es lo que le motiva a cada persona para insertarse en esa institución, ¿sí? Y en esa idea de vincularse con esa institución, es muy importante que las personas, digamos, que vamos a, o que pretendemos formar parte de un equipo directivo que quiere potencializar ese capital humano en la institución, podamos tener claridad de cómo ayudarlo, de cómo hacer cohesión para que la institución logre sus propósitos. Por ejemplo, un caso muy particular de que estamos en este contexto de recordar los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Fíjense cómo se fue cuajando esa idea de querer llegar a la luna. Obviamente en aquel tiempo había una carrera espacial entre lo que es Rusia actualmente y Estados Unidos. Entonces John Kennedy en el año 62 lo que preguntó a su equipo de investigadores de la NASA, dentro de ellos un
un alemán, si no me equivoco, digamos, un refugiado alemán, de si era posible llegar a, o perdón, más que si fuera posible, le preguntó de cómo le podrían ganar la carrera espacial a la Unión Soviética. Y esta persona le dice, yendo a la Luna. El desarrollo tecnológico que tienen los rusos no les permite ahora llegar a la Luna, nosotros podíamos hacerlo. Entonces John Kennedy lo que hace es tomar ese consenso y lo dice en estos términos. Nosotros escogimos ir a la Luna. Y fíjense lo vinculante que es de esta experiencia, nosotros, es decir, hace una decisión compartida. Y eso es lo que se documenta ahora que fue un poco el espíritu de los trabajadores de la NASA. De ahí a que varios conferencistas, por ejemplo, comenten de que se entrevista a un trabajador de limpieza de la NASA y le dicen, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y el hombre dice, preparando el viaje a la Luna. ¿Sí? Entonces ustedes van a una escuela, le preguntan a un miembro de esa escuela, ¿y tú qué haces aquí? Pues lo más común es que te digan, enseño matemática, cuido la puerta, cuido los libros, cuido el laboratorio. Pero ¿cuántos te dicen, colaboro con la formación integral e individual de cada uno de los alumnos que llega acá? Muy poco. No obstante, esa es la finalidad de la escuela, pero no se ha hecho común esa idea. Entonces, en una organización es muy importante que nos pensemos en cómo hacemos que la gente comprenda hacia qué está dirigida la organización y saber cómo lo movemos. Pero en el cómo lo movemos van a haber varios elementos. Uno, el conocer los motivos de la gente y en esos motivos podríamos encontrarnos unas sorpresas y con este material de estas posibles sorpresas voy a terminar este material. Sí, voy a regresar un poquito. Quisiera que veamos este videíto de 2 minutos y un breve comentario de esto y terminamos la sesión de hoy. ¿Qué me sugiere que les diga? ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da, ¿qué? 250 por semana. ¿Es uno de sus efectos positivos? La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras... No, sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, ¿por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé, ¿por qué se acuestan con modelos? No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta.
Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. Sí, entonces por ahí vamos terminando con esa gran pregunta de cierre que le hace el entrevistador, digamos, al protagonista. ¿Cuánto le pagaron inicialmente por olvidar su sueño? Comencemos a ver en nuestra organización cuántos realmente tuvieron como sueño estar en la educación y cuántos no lo están. Y lo duro sería encontrarnos mucho de ese otro lado. Porque si todos estuvieran decididos por la educación, muy probablemente el nivel de compromiso o la posibilidad de sumar compromisos para hacer educación de calidad sería muy alto. Sí, sería muy alto. Entonces aquí sí cierro un poquito compartiendo esta idea. El expositor anterior, el señor Carlos Tábara, siempre me recordaba una idea de emprendimiento y él decía coloquialmente, donde una persona ve una llanta vieja, una llanta, un neumático, un emprendedor ve sandalias, ve baquetas. Entonces, en analogía a ello, yo suelo decir, donde un profesor ve personas, lo que realmente ve es la esperanza de un mundo mejor. Y yo creo que para un directivo lo que le compete es algo parecido. Donde ve personas, donde ve trabajadores, lo que deberíamos ver es la posibilidad de personas mejores, más felices y que los esfuerzos vayan por ese lado, para lo cual es importante que conozcamos lo que mueve a las personas, es decir, cuáles son los motivos y lo que haremos en la sesión siguiente es hacer una breve recapitulación de esos motivos y ver un par más de propuestas de motivación para entender mejor de cómo gestionar esas condiciones de escuela que nos hagan posible tener un ambiente más grato para trabajar. Sí, entonces, por hoy quedamos ahí. El día jueves sí les agradecería poder empezar a las 8 en punto, de tal modo que no abuse mucho el tiempo como el día de hoy. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Nos lo hacen saber y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.